A ver, no, no, espérame. Hola, ¿qué tal? Nuevamente un programa de opinión popular de los días jueves, 21 horas. Un programa dedicado para la ciudadanía, sin tampujos, sin pautas, sin pelos en la lengua, diciendo las verdades. Síguenos en Facebook, en YouTube, gracias a la colaboración de Evolución Radio, de mi estimado Ronald Fernández y la colaboración especial de nuestra secretaria Martita Llanes para que se dé estos programas de opinión popular, un programa que donde realmente se le da la oportunidad al ciudadano de a pie del pueblo que realmente va a decir las verdades sin pauta, sin compromiso. Sabemos que en los canales tradicionales nunca nos van a dar la oportunidad para decir la verdad. Siempre tiene que ser por medio de la pauta y siempre va a ser a favor de un gobierno. Eso tenemos claro, por eso este es uno de los mejores programas en redes sociales. Por esa razón, comenta, comparte y regálanos un like para así tener más seguidores. Hoy tenemos como invitado especial a mi estimado Carlos Caiza, presidente de la Unión de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador, UCOTAE, dice. Presidente también de la Federación de Trabajadores Autónomos de Pichincha, FETAD, miembro de la organización StreetNet, miembro de la organización internacional WIO. Sería bueno, mi estimado, adelante, un gusto que te presentes tú mismo. Cuéntanos un poquito cómo se maneja esa presidencia de algunas organizaciones que tú estás al frente. Y bueno, un tema especial, continuamos hablando respecto de la inseguridad, tema coyuntural actualmente que preocupa bastante a la ciudadanía, sobre ya esta consulta popular, que ya estamos a pocos días, sobre el sí y no, que es conveniente realmente para el país. Adelante, mi estimado Carlos Kaiser. Le escuchamos. Gracias, Wesley. A la vez también agradecer a Ronald por el espacio, por esa oportunidad de que un comerciante pues dé su punto de vista en algunas situaciones que estoy dispuesto a dar respuesta en el ámbito de mis conocimientos y mis competencias. Bueno, como habías mencionado, Wesley, yo soy Carlos Caiza, presidente de la Unión de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador, CONTAE. También actualmente continúo siendo presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos de Pichincha-FETAP. Nuestra organización nacional UCONTAE es miembro de StreetNet Internacional. Justamente hoy día hicimos una importante reunión a nivel mundial. StreetNet agrupa a varias organizaciones en 57 países, a la cual también, sea de día, de noche, de tarde, pues donde nos puedan escuchar. Y es que hay obviamente la oportunidad de la traducción, que llegue también esta información de un trabajador autónomo que hace un activismo real, genuino, en los espacios públicos, en la transportación pública y en los centros de comercio popular. En relación también a lo que tú mencionabas, estimado Wesley, eh, el tema justamente el cierre de hoy día de campaña del sí del no. De entrada voy diciendo claramente es que nuestra posición, no solamente como CONTAE, sino como Plan Ecuador, que es el ala política de hacer discusión sobre varias situaciones, se ha tomado la decisión, o sea, mejor dicho, ni siquiera había que discutirlo mucho, porque si somos de izquierda, no tenemos que solamente decir lo que lo somos, sino tenemos que parecer que somos de izquierda. Por ende, nosotros tomamos la decisión mucho antes de que se lance la campaña de ir por el no. Simplemente, y no sé si es que hay cómo utilizar palabras, pero en mis redes sociales digo, no podemos seguir apoyando lo que es a un gobierno narco bananero, el cual lo que ha hecho es un daño al país. Y no solamente es que ha hecho daño Novoa, sino hizo daño con una traición,
el tema de Lenín Moreno, la continuidad de la derecha de Lazo y esta desgracia de gobierno lleno de mentiras, de cuentos, ya es ser bastante quedadito, por no decir otra palabra, estimados amigos y oyentes, es que continúe la gente apoyando, respaldando una gestión desde el gobierno nacional, en este caso de Novoa, que sigan apoyando, ¿no? Yo sé que muchas personas se han dado cuenta y se han bajado de esa camioneta, lo que tiene es dinero, pero con eso también es creo que es una pobreza de situación en la que viven siendo tan millonarios, no tener un poco de paz. Consiguieron el gobierno, pero muy lamentablemente no sabe para dónde ir, no sabe para dónde caminar. Simplemente creo que fue un capricho de este señor llegar hacia la presidencia, y lo que vemos es simplemente día a día que vamos para atrás, para atrás, para atrás, de mentira a otra mentira y más mentiras y más mentiras. Y sobre hablando de la consulta popular, el hombre no sabe ni en dónde está parado. Hemos visto varias intervenciones de las personas que están haciendo también campaña por el sí y por el no, y los que hacen por el sí, los que son representantes, los que están es de asambleístas o ministros. Es una vergüenza entonces en ver cómo ese tipo de personas nos representan. Y en relación a los trabajadores autónomos, en el año 2022 nosotros conseguimos la Ley de Defensa y Desarrollo del Trabajador Autónomo y Comerciante Minorista, se aprobó en la Asamblea, y de eso se debía crear lo que es un reglamento. Muy lamentablemente, bueno, no tuvo la voluntad del gobierno de Lazo de crear lo que es lo que es el instructivo para esta aplicación de la ley, pero lo hizo Novoa, pero lo hizo de una forma burlesca, de una situación con un desconocimiento total, porque lo tenía que hacer la presidencia, no la asamblea. La asamblea lo aprobó la ley, pero era competencia del presidente realizar lo que es el reglamento para lo que es la ley de defensa y desarrollo del trabajo autónomo y comerciante minorista, pero nos hicieron con una regresión de derechos terrible. Entonces, ante esa situación, antes estábamos sin ley, antes del 2022 sin ley, y teníamos que hacer las cosas como mejor podíamos, enfrentarnos a los gobiernos autónomos centralizados, que unos son pro comerciantes autónomos, porque estamos en el espacio público, en la transportación pública, y otros son anti comerciantes, y no solamente nos ha tocado luchar con el tema de los gobiernos autónomos centralizados, los gobiernos nacionales, nos ha tocado luchar, es también lo que se trata es con los medios de comunicación que estigmatizan el tema del trabajo autónomo y nos ven como un cáncer que se debe terminar, que se debe eliminar, cuando deberíamos los comerciantes autónomos y minoristas ser premiados porque somos héroes y heroínas que estamos en los espacios públicos, en la transportación pública. No les pedimos lo que se trata, bonos, ni mucho menos. Lo que simplemente siempre hemos pedido es una estabilidad y hacer patria dentro de nuestra patria, ¿no? Sacar en adelante a nuestras familias con esos pequeños recursos que tenemos para poder desarrollarnos. Pero así es, ¿no? Hoy con el tema como Contae, que estamos dentro de lo que es Streamnet y también Wigo, hoy entendemos que los problemas en este caso que genera el tema del comercio autónomo no comienza ni termina en el Ecuador, por así decirlo, que es mucho más allá. Por eso la incidencia de 57 países, 57 organizaciones a nivel del mundo, que estamos agremiados y hoy estamos luchando por mejores días, para que existan recomendaciones desde la misma OIT, y haremos un foro. Les cuento de que haremos un foro muy importante entre la dirigencia de UGTI, la Unión de Trabajadores Independientes de Colombia, y UCONTAE. Nos uniremos en el mes de febrero y realizaremos lo que se trata de un encuentro en donde discutiremos varios temas. El evento se llama Justicia Fiscal, que se desarrollará, ya está dada la fecha, del 9 de febrero al 13 de febrero. Estaremos acá en la ciudad de Quito. Es 15 dirigentes de nuestra vecina Colombia y 15 dirigentes de nuestra organización CONTAE de algunos puntos del país, que ya en los próximos días o meses ya lo diremos cuáles son las compañeras y compañeros que vamos a estar en este importante congreso. Y también en febrero realizaremos las elecciones, nuestro congreso de la Unión de Comerciantes Minoristas y Trabajadores del Ecuador, CONTAE,
con la finalidad de elegir una nueva directiva, obviamente directiva que le apoyaremos con mucha razón. Somos una organización de hecho, pero estamos bien extendidos, lo que se trata en 13 provincias de nuestro país. Así es que eso es, mi estimado Wesley, disculpará que me he extendido en este tema, más o menos para darle inclusive una pauta de qué es el comercio autónomo. No, no, tranquilo, mi estimado. De eso se trata, de escucharte más a ti que yo manifestarme. Verá, Carlos, sí, no, Carlos, estoy bien. Sí, señor. En la consulta de Guillermo Lazo, en la consulta del 2023, que recordamos son 8 preguntas, ¿no? Creo que en la octava pregunta misma, en la última, ahí hace referencia a lo que es de la posibilidad de las personas pueden trabajar de manera autónoma sin necesidad de estar afiliados a un empleador. Esa pregunta, obviamente la pregunta exacta fue, ¿usted está de acuerdo con que se permita el trabajo autónomo sin necesidad de estar afiliado a un empleador? Sin embargo, en la consulta popular de Daniel Noboa, que fue el 24 de abril, también incluyó una pregunta que era relacionado al trabajo en horas, que permite al trabajador en horas sin necesidad de estar afiliado. O sea, como vemos, se repite una misma pregunta, como se ha visto, ¿no? Las mismas preguntas repiten desde el gobierno de Correa, Moreno, Lazo, Noboa, van dando la vuelta a las mismas preguntas, cuestión de seguridad, de la minería, bueno, de restar el número de asambleístas, de controlar la delincuencia, no a la reelección. O sea, son las mismas, si analizamos, son las mismas preguntas realmente. ¿Qué piensas tú respecto a la pregunta planteada en la primera consulta del gobierno de Daniel Noboa, cuando de las 11 preguntas, obviamente ganó 9, ganó el sí, y solo ganó el no en que no estaba de acuerdo en trabajo relacionado a las obras y en el otro que era relacionado a los convenios o los tratados internacionales? Algo así era esa pregunta, que ahí sí, en esas dos, pero las únicas preguntas que Novoa ganó el no, el resto. ¿Qué piensas realmente? Si es conveniente para los trabajadores trabajar por horas cuando sabemos que la ministra de Trabajo en ese entonces, bueno, todavía creo que sigue siendo Núñez. Ivonne Núñez, la ministra de Trabajo, ella empezó manifestando que incluso lo han hecho burla, mofa, que la hora empezaba a costar 2.50, 3.50, 4.50, la cosa es que llegaba como a $8, pero se confundía realmente. ¿Qué ves conveniente eso? Incluso en esta nueva consulta popular, creo que nuevamente quiso plantear el gobierno de Noboa respecto a lo que era en el turismo, quería plantear esa pregunta. ¿Qué piensas tú al respecto de eso? A ver, en cuanto a lo que es al trabajo por horas, nadie va a estar de acuerdo. Solamente hay que darnos cuenta, mi estimado Wesley, que el trabajo por horas básicamente es una regresión de derechos. Digamos, es queriendo reformar algo que no es conveniente, que no es saludable, lo que es para las personas que ya están trabajando, que pueden ser despedidas, y de hecho, en este gobierno despidieron, si no me equivoco, como a 5.000 personas, serían 6.000 en total. Nosotros miramos como trabajadores autónomos que el impacto de estos despidos seguramente engrosarán el tema del trabajo autónomo, del comercio minorista. Porque ¿qué es mejor? Trabajar lo que se trata, 2, 3 horas. En realidad, habría que dividir lo que es el salario básico unificado, que si no me equivoco es de $460, dividirlo para las cantidades en horas en el mes, y creo que si no me equivoco daba $3, bueno, digamos $4, o 2 y algo. Digamos que son $5 que les pague. Por 3 horas, $15. Digo, eso en el mejor de los casos. Lamentablemente, el gobierno de Noboa pretende hacernos creer que las personas podrían ganar es 12, 15, $18, como ganan en los Estados Unidos. Pero esa no es la realidad acá del país, porque no se compadece con tanto engaño de que ha hecho a la gente de que van a poder pagar esa situación. Y con 2, 3, 4, $5, la gente en realidad no puede vivir. Tomando en cuenta que esas personas ya no estarían afiliadas a la seguridad social,
ya no tendrían, lo que se trata es una jubilación y peor vacaciones, porque y ahí depende de la conciencia del empleador para que pueda, lo que se trata, darle, aunque sea una funda de Navidad, aprovechando que llega lo que se trata el tema de los momentos navideños, diciembre. Entonces, no va a poder disfrutar de los servicios de ley que actualmente son los que reciben una persona que tiene relación de dependencia. Ante esa situación, ¿qué es lo que va a hacer? Las personas de pronto lo que van a elegir es ser un trabajador autónomo, ser un comerciante minorista. Entonces, eso no es una cuestión que beneficie a las y los ecuatorianos, en especial a los jóvenes. Entonces, ¿para qué se preparan? Aquí, desgraciadamente, no está en juego lo que es solamente el trabajo por horas, está en juego lo que es de la salud, que estamos mirando lo que es este gobierno, no ha dado lo que se trata pie con bola con el sistema de salud público, ¿no? Entonces, estamos mirando que es el tema también una regresión de derechos que pretenden hacerlo al privatizar lo que es la educación pública. O sea, son cuestiones en las cuales a nosotros nos preocupan, que nuestros hijos, nuestros sobrinos, quieren tener una mejor calidad en la educación para servir, pero lamentablemente las condiciones, las oportunidades tampoco se dan. Entonces nosotros decimos muy comedidamente de que este gobierno, desgraciadamente comprando lo que es a la policía, comprando lo que es a los militares, comprando lo que es a los jueces, intimidando lo que se trata a otras instituciones, como un dictador. Si antes de pronto se quejaban por el tema del presidente Correa, que obviamente dentro de este saco, la verdad que no se le debía meter, ¿no? Porque entre Moreno, Lazo y Noboa no hacen uno, no llegan ni a los talones de Correa, con todo lo que pueden decir del expresidente Correa, que alguna vez inclusive hemos cuestionado, hemos criticado alguna situación, pero si nosotros sopesamos las situaciones, los avances, hechos, que yo obviamente siempre he dicho, no ha sido con la plata del señor Rafael Correa, pero creo que ha tenido la misma cantidad en el tema de endeudamiento, de deuda externa, entre lo que es en el tiempo en los 10 años de Rafael y en este tiempo de los 8 años de Moreno, Lazo y Novoa, ¿y dónde están las obras? ¿No? O sea, hemos retrocedido a millón. Quienes recorremos el país, en este caso por dirigencia, por algún tipo de negocio que se tenga que hacer, nosotros miramos que las carreteras están hechos pedazos. Están hechos pedazos, por lo menos. O sea, vino la derecha, pero lo que se trata es, no sé, con una venganza de dañarlo todo, no de conservar, no de dar un mantenimiento, o sea, con una incapacidad terrible. Todo lo que se ha escuchado en la repartición en su momento de los hospitales, en la masacre dentro de las cárceles, piensa que con crear una cárcel más, o sea, es el gol, es el éxito que tienen porque tienen más presos, cuando ese tema está generado por ellos por las malas políticas que, mejor dicho, con las paupérrimas políticas que han implementado, que son simplemente maquillajes, que ni siquiera ellos se los creen. Yo no sé cómo esas personas de derecha que han gobernado y que están gobernando, no sé cómo pueden dormir en paz, cuando lo que han hecho es permitir que se retroceda lo que se había conquistado en los 10 años de el presidente Rafael Correa con la revolución, con todo lo que pueden decir, con todo lo que pueden cuestionar. Y yo puedo decir que en ese momento a mí no me queda la menor duda de que si es que viniera en algún momento Rafael Correa y pudiera postularse y se postula lo que es Moreno, Lazo, Novoa, haciendo todo un combo, igual les va a ganar, les va a dar, pero de larguísimo, porque la gente no es tonta, la gente en este momento ya no es caíditos de la hamaca para no darse cuenta quién hacía obras para el pueblo y que no, y disfrutaba no solamente el pueblo, sino que disfrutábamos de todos. La situación que pueden decir, pero hay que ver también en un tema de una realidad. De ahí el tema de esto de los sueños también que tienen, esos sueños húmedos que tienen con los Estados Unidos, porque ahí evaluamos nosotros algunas cuestiones, no por ser trabajadores autónomos es que no nos damos cuenta. Nos damos cuenta y nos damos cuenta muy bien, ¿no? O sea, ni siquiera el hombre que está gobernando en esta oportunidad del país, ni siquiera es nacido en el Ecuador. Y tanto les cae mal el tener nacionalidad, creo que ecuatoriana, que el último hijo que nació de las entrañas de este señor con la señora Balbonesi, no permitió que haga de parir en el Ecuador.
¿no? Haciendo un desprecio, se fue a que dé a luz, a que para allá en Miami, en los Estados Unidos. A ese nivel, a ese nivel nos tiene aquí lo que se trata el tema del Ecuador. ¿Y cómo puede seguir gobernando una persona incapaz, una persona que odia, detesta, no le gusta el tema del Ecuador, ¿no? Simplemente es con la finalidad de arreglar sus situaciones. Ahí estamos mirando los 98.000 millones de dólares que desaparecen de un plumazo. Y así quisiéramos también que los que tenemos deudas en el Ban Ecuador, alguna situación, también nos desaparezcan de un plumazo. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Y siguen campantes. Mientras que una persona que robó una gallina tal vez está preso, garroteado, gaseado y todo lo demás. Tomando en cuenta que rechazamos contundentemente y claramente el tema de lo que pasó con los compañeros, con los amigos, con los machis especialmente de Imbabura, especialmente de Otavalo, de esos sectores, imagínense, ¿no? O sea, de una forma en la protesta o denigrándoles, tratándoles mal, diciendo terroristas, diciendo que se vayan, que si es que les expulsan de sus tierras, él expulsa del país cuando en realidad, regresando a lo poquito anteriormente que dije, es que a él ni siquiera ni es nacido ni siquiera en el país y por eso le han lanzado algunas situaciones que de pronto al hombre no le gustan obviamente, pero va a aferrarse simplemente por dar cumplimiento a los acuerdos que tiene con los Estados Unidos, en especial con el Fondo Monetario Internacional. Así es, mi estimado Carlos, comparto totalmente todo lo que manifiestas, tengo casi igual el mismo pensamiento respecto a lo que has manifestado, muy bueno. Creo que, como digo, señores, realmente el país no se sabe en qué irá a terminar con este gobierno, que guste o no les guste, señores, aunque seamos bastante anticorreístas, pero está resultando peor que el correísmo. Está haciendo las cosas similares que el correísmo, que mucha gente lo ha criticado al correísmo por hacer esto y el otro, y este gobierno está haciendo lo mismo, y peores. Entonces, conclusión, la situación del país es cada vez más caótica, más compleja, difícil. Realmente estamos con un presidente bastante incompetente, inecto, de todos los calificativos despectivos que puede haber en una persona y sin duda alguna, porque lo ha demostrado. Mitómano miente por cada diente, que no va a subir los combustibles y lo hace. O sea, resulta más cínico. Como él mismo dijo una palabra, conchudo, al otro le decían caretuco, pero este está resultando peor que Lazo, pues. Para mí, no sé, mi punto de vista es este, a raíz del correísmo, el que se salva, el menos perjudicial, para mí es el 4x4 como lo tildaban a Lenín Moreno. La verdad, el menos perjudicial. Claro que las obras, sí, las obras les hacen con los fondos del Estado mismo, no es que lo hace. Pero claro, vamos a comparar, como dicen, robó pero hizo. Si tiene un poco de lógica, si los otros roban y no hacen nada, entonces si tiene un sentido, pues, si tiene un sentido que si vamos a comparar, Correa sale mejor que los otros también, ¿no? Pero bueno, no debería ser así. Lastimosamente, la mayoría de presidentes, para mi punto de vista, se, se vinculan a muchos actos de corrupción. Casi todos hacen lo mismo. Si un gobierno ha cometido muertes de lesa humanidad, violaciones de derechos humanos, desaparición, tortura, muerte, de todo, abuso de poder. O sea, yo veo que Novoa está haciendo tal y cual. La diferencia es que no hace obras, ¿no? Es la única diferencia. Pero, y mucho miente. Miren esto, es un presidente que realmente no deberían dejarlo ni hablar, porque cada vez que se manifiesta algo es para que sea el ridículo o el hazme reír de los ecuatorianos, como fue su papito Alvarito, pero acá ya lo está superando, porque él es el hazme reír ya de miel del mundo, porque él en tal poco tiempo se hizo conocer. Ecuador creo que llegaron a conocer por las burradas que ha cometido Daniel Noboa en tan poco tiempo, y tengo que estar recalcando de todas maneras para que tal vez gente que no ha escuchado ciertas entrevistas de este programa de opinión popular, miren que en poco tiempo se fue a emborrachar a España. Miren, o sea, un presidente que fue a hacer gala de los magnates, de lo que es, tirando dinero al aire, eso sí, es verdad. Y la persecución incansable de Verónica Abad, el misógino, por eso lo tiraron de misógino, tenía detesto, odio a las mujeres, y eso está comprobado desde su expareja. ¿Qué más? Invasor.
invadió la Embajada de México, evasor, desapareció, como tú dijo, los 98 millones, traidor, es un improvisado, un ilegítimo, que tuvieron que cometer un magnicidio para llegar a la presidencia. Entonces, prácticamente no es un presidente que el pueblo lo ha puesto, porque muy a pesar de su discapacidad mental, puede ser justificado un poco, pero siempre cuando el pueblo lo eligió, pues. Pero miren, o sea, ha cometido tantos delitos, o sea, es un tipo que no debería estar gobernando el país, por más que queramos unos decir que la democracia, entre comillas, como siempre se dice, la patria o la mafia, pero por más, señores, o sea, si antes eran bien tildados los borregos correístas, señores, ahora resultaron que los peorinos, como los tildan a los gobiernos de derecha, está superando. Entonces, es muy penoso que realmente aquí se está votando por odio. Yo veo que el odio supera a la estupidez, a la torpeza del ser humano, porque si realmente vemos las cosas, seamos realistas, aquí queremos, es imposible defender lo indefendible, es imposible tapar el sol con un dedo, como se suele decir, pero aquí está claro que es el odio. Pues este presidente puede hacer mil veces cagadas que el anterior, que el terrorismo, pero el odio hace que quieren seguir apoyando a Novoa y que el sí, como empecé diciendo, vean, si nosotros analizamos o revisamos las consultas populares, como dos o tres en el gobierno de Rafael Correa, de ahí vino Lenín Moreno, Lazo y nuevamente dos consultas populares con el presidente actual Daniel. Son las mismas preguntas que son referentes la mayoría a la inseguridad, también repite las mismas preguntas en el gobierno de Moreno con la actual de Novoa, bajar la cantidad de asambleístas, se refieren a la minería, otros al tsunami, bueno, la explotación, o sea, un poco de los jueces, de las penas, repiten lo mismo, lo mismo. Entonces, miren que, como digo yo, es una burla totalmente al pueblo, es una burla, porque repiten y se repiten, y con Correa la mayoría ganó el sí, con Novoa, con Lazo, perdón, no, con Moreno ganó el sí, recuerdan, 7 veces sí, ganó el sí, y hablan también del Consejo de Participación Ciudadana que quiere desaparecer y sigue y no pasa absolutamente nada. Con Lazo, con Guillermo Lazo fueron 8 preguntas, las 8 preguntas ganó el no. O sea, vamos, sí, no, sí, no, sí, no, siguiendo una secuencia, sí, no, sí, no, sí, no. Miren, 8 preguntas. En las primeras, la primera consulta de Daniel Noboa, creo que fue el 24 de julio del 2024, fueron 11 preguntas, de las 11 preguntas ganó las 9 ganó el sí y 2 ganó el no, que era cuestión a las horas laborables y a la otra era al arbitraje internacional. Entonces ganó la mayoría, ganó así. Ahora, vea, siguiendo, ahora todas no. Ahora, claro que habrá preguntas, unas dos que sí meditan sí y las otras no. Para mi punto de vista, yo, sobre las bases militares, no. Sobre sobre una nueva constituyente, no, porque eso no resuelve el problema. Realmente analicemos, ¿no? ¿Por qué no lo hacen por medio de enmiendas, como se escucha, ¿no? Reformas, lo que está mal cambien, pero ¿por qué realmente querer ir a una constituyente? O sea, cada gobierno que viene, como digo, quiere ponerse su terno a su medida y gobernar como a él le plazca. O sea, las cosas no son así. O sea, no creo que todo nos sirva. Algo que no son, y por ahí viendo un video, ¿no? A este asambleísta de Pachacuti, Mauro Andino, pues, miren cómo lo hace quedar en ridículo a un vocero del gobierno. O sea, incluso le da la constituyente que diga en qué artículos amparan a los delincuentes. Y miren, se quedan callados. Este otro asambleísta con ínfulas de Mario Moreno Cantinflas, que hace sus gestos, hablando de lo mismo referente al correísmo, como es el asambleísta Andrés Castillo, una entrevista con Pacha Terán, creo que es. Mire, le queda en vergüenza, y también tiene otra entrevista, el mismo Andrés Castillo, con un ex comandante de la fuerza del ejército, hablando de seguridad. O sea,
o sea, son tan pésimos que no pueden contestar algo que está en polémica, que queremos cambiar la Constitución del 2008 porque es creada el correísmo para favorecer la delincuencia y está amparada a los delincuentes, por eso no puede haber justicia, cuando realmente en estas últimas manifestaciones vimos que ahí no están viendo si no están rigiéndose a la constituyente, si pueden meter preso o no pueden, si pueden invadir a un domicilio sin que no haya una orden de un juez. Lo hacen, abusan, meten presos, maltratan a niños, personas de toda edad. Se ve claramente como cruelmente fue muerto Efraín Juárez, innecesariamente, aparte de eso que ya estaba una persona moribunda y el otro tratando de salvarle por espíritu de cuerpo también fue maltratado. O sea, qué tan mal procedimiento que como nunca yo digo, ya da vergüenza, no quisiera que mis hijos sean uniformados, lo que antes tal vez era un sueño mío, donde realmente los mismos gobiernos tratan de polarizar, de dividir al pueblo. Entonces es muy penoso que entre pueblos haya este tipo de disputas. Realmente no sé en qué irá a terminar el país. Entonces, continuando, mi estimado Carlos Caiza, sería bueno, vamos analizando de todas maneras las preguntas, ya que estamos a pocos días, este próximo domingo 16 de noviembre, creo que el país está realmente jugándose el futuro de la patria, realmente, porque con las intenciones, con la actitud de Daniel Noboa, que ya sabemos desde cuando fue presidente, entonces ya vemos a dónde nos están llevando. Quieren privatizar la salud, la educación, todo, quieren privatizar. O sea, quieren gobernar realmente como han venido haciendo, ser los mayordomos de una hacienda, como que el Ecuador fuera propiedad de ellos, y eso no podemos permitir porque el Ecuador es de todos nosotros, de todos los millones de ecuatorianos. Entonces, la gente realmente va a votar y no sabe en qué votar sí o no, o qué pasa si gana el sí, gana no, es muy penoso. Entonces, sería bueno a pocos días que, bueno, la gente que nos esté escuchando tengan un poquito de conocimiento y vayan decididos a ver qué es lo mejor. Claro que hay preguntas que se ameritan el sí y otras de no, obviamente. Entonces sería bueno de ir analizando un poquito, mi estimado Carlos, respecto a la primera pregunta del canciller A, que manifiesta, actualmente la Constitución de la República del Ecuador no permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares y prohíbe ceder bases militares a fuerzas armadas o de seguridad extranjera. Eso es lo que consta actualmente en la Constitución del 2008, en el decreto ejecutivo 147. Ahora la pregunta actual manifiesta, ¿está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o de seguridad extranjera, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo a la pregunta? Si vemos en esta pregunta, aquí repite bases militares 1, propósitos militares 2, bases militares 3, Fuerzas Armadas o de Seguridad reformadas parcialmente. Como 3 veces repite la palabra militares. Y miren que el presidente nos dijo conchudos que en ningún momento son bases extranjeras militares. O sea, él refería que son extranjeras, pero no necesariamente militares, donde Estados Unidos no existe gente civil que esté al frente de estas bases, realmente son bases militares. Entonces nos trató de que somos pendejos que no podemos ni leer, donde el pendejo es él, pues. ¿Qué piensas, mi estimado Carlos, respecto a la primera pregunta? ¿Tú estás de acuerdo en que se elimine la prohibición de las bases militares? Adelante, te escuchamos. A ver, las cuatro preguntas para mí son no, pero sin embargo, yo solamente he hecho unas pequeñas reflexiones. Colombia tiene 7 bases militares de los Estados Unidos. Entonces, hay que analizar profundamente esa situación. Simplemente decimos, primero, ¿han podido ellos, con esas bases militares allá en Colombia, han podido exterminar, por así decirlo, a las guerrillas, a los paramilitares? El tema de las drogas, sí, en los Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas. Y debería yo, a mi criterio, he dicho que los Estados Unidos, que algún rato lo quiero visitar, por si acaso no odio a los Estados Unidos, algún rato de ir a visitar,
de alguna reunión que tenga por allá en los Estados Unidos, quién sabe, vaya y va a decir, pues, ¿para qué se va Carlos y tanto odia? No, yo no odio a los Estados Unidos ni a los estadounidenses. Lo que sí estoy cuestionando es el tema de los gobiernos. En este caso de los malos gobiernos también en los Estados Unidos, que sí parece que fuera ahí todo maravilloso, ¿no? Y cuando no lo es así, cuando tienen varios problemas. Dentro de eso, permitirles que vengan lo que es bases militares, primeramente que deberían evaluarse el tema del gobierno. Es decir, o sea, somos tan incapaces y los que deberían estar saltando como canguil en canguilera son los policías y los militares, pues, porque les está haciendo ver que tienen una incapacidad terrible, terrible. Buenazos para defender cuando dicen fuera, Novoa, fuera. Buenazos para hacer de golpear, de maltratar a hombres y mujeres. Buenazos para eso. Y como tú decías, Wesley, ahora vimos que en el tema de esta de represión brutal que hubo a los compañeros de amigos, a los machis de la provincia de Imbabura, en especial de Otavalo, ahí sí vimos que ha habido tanquetas, ha habido trucutrus, ha habido gas lacrimógeno, ha habido los robocops, ha habido, es como se llama, fusiles y un poco de armamento que se ha habido. Lo que pasa es que no sé si es que pactan con los delincuentes y supuestamente dicen, ¿no?, que van a combatir los delincuentes y lo que básicamente los delincuentes que están enquistados dentro del mismo grupo de ellos. Entonces, qué van a hacer van a hacer de repeler alguna situación a los delincuentes, ¿no? Entonces, eso es el tema de esa euforia, de esas ganas como brutales que tuvieron de hacer de repeler las manifestaciones, de esas mismas ganas, ¿por qué no se van a meter? Lo que se trata es en el mismo Manta, en lo que es Durán, en lo que es Santa Rosa, Machala, por allá donde son donde las papas queman. Aquí mismo en Quito, algunos puntos que deben conocer bien, ¿no? Pero creo que antes desmantelado es todo. Y hoy quiero hacer un hincapié y una pequeña reflexión. Yo soy correísta, pero no voy a decir que soy más correísta que la mujer correa, no, no, no. Pero el tema es clarito. El tema es bien claro. No hay punto de comparación. A mí no me consta si Rafael ha robado o no ha robado, no lo sé. Seguramente se rodeó también de personas indeseables, hay que decirlo, personas oportunistas indeseables que pasaron por ahí por la revolución ciudadana haciendo mucho daño, que yo también he dicho que hoy no los vemos es en marchas, ni mucho menos, a varias personas, no los vemos en marchas, ni dicen esta boca es mía, pero seguramente si algún rato viene lo que es Rafael Correa al Ecuador y es candidato y gana la presidencia, que estoy seguro que eso lo va a ganar, pero es, vea, 3-1 le va a dar, pero es bajándoles del pantalón a todos esos derechosos. Entonces, digo yo, es ahí sí van a aparecer muchos de ministros, de viceministros, de cónsules, de embajadores, gente que en este momento no ha dicho esta boca es mía, ¿no? Entonces, eso sí, también de alguna forma vemos que ha habido de alguna forma un tema de indiferencia, que 10 años yo sé que para recuperar todo lo que se ha hecho, 10 años no alcanza. Debería ser un gobierno que obviamente que sea mesurado, un gobierno que sea transparente, serio. Entonces yo sí digo que lo que sí debería haber ahí, lo que se trata por lo menos para recuperar, para dejarle en algo la patria recuperada, o sea, o muy recuperada, sería unos 20 años, pero ya han pasado 8 de derecha, 8, porque Rafael lo dijo y son los errores de Rafael también decir, sabíamos que Moreno no era de derecha, pero le dimos chance, nos obligaron, no sé qué pasó ahí, bueno, sabrá la cúpula de la Revolución Ciudadana en su momento, Alianza País en su momento, tendrán que decir, no, pero si es que yo sé de alguna compañera o compañero comerciante, dirigente de alguna organización a nivel nacional, que es, es una persona que va a ser lesiva para nuestra organización, lesivo para nuestro sector. Carambas, yo les digo, compañeros, reflexionemos y no apoyemos a una estación, pero bueno, hubo eso. Dentro de esa situación, por lo menos para seguirles eligiendo a esta gente y decir, chútica, bueno, el Rafael Correa hizo todo lo que dicen que ha hecho, que todo lo que han dicho de Rafael, todo se cae, todo se cae, todo se cae. Y no solamente es en el tema de acá del Ecuador, se cae y pasamos vergüenzas
terribles, pasamos lo que se trata en el campo internacional, porque no lo han podido comprobar es absolutamente nada. Tal vez yo tampoco pondría en riesgo mi integridad de venir al Ecuador y decir, ¿sabe qué? Como decía el inútil de Lenin Moreno, venga, venga acá. Ahora también están denunciando a este ratero de Lenin Moreno, entonces a mí también hay que decirle, no, venga, pues venga al Ecuador, si no ha hecho nada, que venga al Ecuador y que no se refugie en lo que se trata. Y lo mismo pasará con este sujeto que nos está gobernando. Lo mismo, se A irá. ver, mi estimado Carlos, ¿qué tal si, disculpa que te corte, qué tal si vamos avanzando? Bueno, la primera pregunta, no, también comparto la primera pregunta. No, Vamos a la segunda pregunta del casillero B, lo que manifiesta el decreto ejecutivo 149. Actualmente en la Constitución del 2008 dice, establece la obligación de Estado de entregar recursos económicos a los partidos y movimientos políticos. La pregunta actual dice, ¿está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta, sí o no y por qué? a ver, yo no estoy de acuerdo. Primeramente, a ver, hay impresentables de todos los lados. Hay gente impresentable, hay gente que ha sido traidora y todo lo demás, que se entraron con una cobijados de un movimiento político y ahora les reciclan en otro. Entonces, desde ese ámbito deberíamos estar mirando, viendo lo que se trata la situación de que eso también se debería sancionar. Ejemplo, yo no tengo dinero, pero yo soy honesto y claro, y en cualquier parte diré, a mí sí me gustaría lo que se trata ir a la Asamblea Nacional para legislar en favor de nuestra gente. Yo sé que una golondrina no hace verano y tampoco es que es mi sueño, si es que no soy asambleísta, ya que será mi vida. No, no, no. Yo desde la posición donde esté he de seguir defendiendo. Yo no soy un defensor de los derechos de los trabajadores autónomos reciente. Yo ya tengo varios años lo que se trata siendo comerciante. Desde el año 1997 soy comerciante y desde el año 2008 soy dirigente y he venido en varias posiciones. Dentro de ese tema, solamente con ese criterio tendrían solamente los que tienen plata nomás el derecho de ir a estar en la asamblea, todo lo demás. Entonces, sí lo que hay que mejorar la calidad de personas que vayan a hacer esa asamblea, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuántos saben de comercio autónomo los que están en la asamblea? Ahí sí diría, ¿no? ¿Cuántos están discutiendo por decir, sabe que $4,800 es mucho? Sabe a unos $1,000 nomás, vea, sabiendo que hay personas que están en la extrema pobreza con $1, $2 viven al día y los otros no, comiendo carne de lo bueno todos los días, cuando hay personas que comen carne solamente cuando se muerden la lengua. Y no es broma, y es una verdad la que está pasando en el Ecuador, la persona que vive en la extrema pobreza. ¿Quién está viendo por eso? Entonces, no solamente están viendo, no solamente están en el tema de decir, vea, hay dos movimientos o partidos políticos y que esa gente no va a. Entonces, yo no estoy de acuerdo. Yo sí, para llegar a la asamblea, sí necesito que me financie. Sí necesito que me financie lo que es el Estado para llegar y obviamente de vengar lo que se trata, esa representación que no la hemos tenido lamentablemente como comercio autónomo, como trabajo autónomo, nosotros no hemos tenido una representante o un representante verdaderamente que haya salido por hablar de mi sector, así como ha habido otros. Ha habido futbolistas que han ido a estar levantando la mano nomás, eso también lo ha habido, eso también, y otros que han habido solamente levantamanos nada más y bostezando, y otros así, jugando juegos, hacer dibujitos, todo lo demás, esos los hay. Entonces, hay que mejorar, creo que la calidad de personas que llegan a legislar y que no solamente vayan a cobrar, ¿no? Los mensuales. Creo que si no me equivoco hay un congreso en Finlandia, el Congreso de Finlandia, parece que sus congresistas viven en el Congreso, tienen pequeños departamentos ahí, no tienen tantos asesores, porque si es que la persona tiene capacidad, si está preparada, no necesita cantidad de asesores. Bueno, con ese tema, porque aquí me anuncia que son 13 minutos que faltan, le resumimos en eso nomás. Sí, sí, gracias, vamos continuando, vamos continuando. Sí, sí, en esa pregunta es compleja porque obviamente perjudica a unos, se benefician otros. Y sabemos que el que tiene dinero No es compra que, la presidencia no y es que me aquí en este representa caso tampoco, pues, los porque el hecho partidos de que tradicionales de siempre y de largo y tendido ya son 25 años, 20 años de correísmo y siempre va a ir si no es la primera, va a la segunda vuelta, pero ha estado participando, ahora creo que de largo va a ser el correísmo y ADN, esos partidos, entonces se estarían beneficiando ellos, perjudicando. Entonces es una pregunta compleja esa situación. Por un lado, claro, a veces también se ve que
se meten a ser candidatos presidenciables cuando realmente no llegan ni al 1%, Y ni la Wesley familia. también debería ser desde el tema de que se reforme el Código de la Democracia para que no se necesite un movimiento partido político para ser candidato, sino que existe una representación. Yo, por ejemplo, no es por nada, yo sí represento algo. Yo no vengo a cuentearle, decirle, ¿sabe qué? Soy comerciante, me contaron que es comerciante, que le rancharon a mi abuelita, no como nos vienen a mentirnos. No, yo soy un comerciante que a mí me han garroteado, me han echado gas, me han robado mis cosas los municipales. Eso no ha vivido una persona. Yo he vivido, yo sé lo que es pasar ese tema. Gracias, Carlos, gracias. Continuando con la tercera pregunta del casillero C, de lo que manifiesta el decreto número 173. La pregunta actual, lo que consta en la Constitución del 2008, ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios? 10 asambleístas nacionales, un asambleísta elegido por cada provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 400,000 habitantes, de acuerdo al último censo nacional. Creo que parte de lo que, de la pregunta yo ya contesté dos en una. Entonces, en esa tampoco, no. O sea, no, hay que mejorar la calidad, sí, ¿no? Y que la gente, insisto, sea, tenga capacidad. ¿Para qué tantos asambleístas? Creo que son $15,000 mensuales que se gastan entre asambleístas, asesores, despacho, hasta papel higiénico, agua, todo lo que utilizan ahí, ¿no? Internet y etcétera, etcétera. Despachos y ni sé cuántas cosas más. Y a las fiestas que algunos se pegan también. Entonces, financiado todo ese tema, no. Pienso que debería haber la calidad de asambleístas bien preparados y que uno o dos asesores exagerados tengan, ¿no? Un asesor que esté en el territorio y otro asesor, vaya la redundancia, que le asesore dentro de la asamblea. Listo, porque si hay necesidad de hacer trabajo, porque no solamente, yo sé que el asambleísta no hace obras, pero cuando vienen, están en campaña siempre hacen obras. Entonces, por lo menos que hagan una gestión en donde no solamente abran las sedes para recibir a la ciudadanía en tiempos de campaña, sino que las sedes estén abiertas permanentemente, entre otras cosas más. Pero no, Claro, gracias, Carlos. Pongamos, vean, esa pregunta lo planteó Guillermo Lazo. En la pregunta número 3 habla de la reducción del número de asambleístas. Miren, son preguntas que se repiten. Entonces, como digo, una burla más. Bueno, pues vamos continuando con la pregunta, sería la pregunta cuarta, ¿no? Del casillero D. En el decreto ejecutivo número 153-155, pregunta, ¿está usted de acuerdo en que se convoque e instale una asamblea constituyente cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum? ¿Sí o no y por qué? no, no estoy de acuerdo. ¿Por qué motivo? Porque las estupideces que habla Novoa, primeramente que dice que creo que debería ser solamente 180 artículos, cuando existe más de 400. No nos ha dicho qué es lo que va a suprimir. O sea, por lo menos que supiéramos qué es lo que va a suprimir o qué va a mejorar. No lo dice nada, que va, hasta de broma dice que va a consultar al chat GTP, dice qué cosa, o sea, de una situación burlesca, de una situación que no conlleva, o sea, no seamos, o sea, llevados por el mal, estimadas audiencia, estimados amigos, o sea, ¿cómo podemos decirle, darle un cheque en blanco a este sujeto? No podemos darle un cheque en blanco, pues. Debe ser una situación en la cual esté clara las reglas. Y disculpen la mala palabra que voy a decir, por ahí escuché en algún momento cuando no podía el difunto Pinargotti, que era entrevistador, ¿no? No me acuerdo el nombre, pero me acuerdo que era el apellido Pinargotti. Y él dijo que había un dicho que dice así, hay que decirle a Novoa, pelea limpio, hijo de perra. Pero eso ya dirigido directamente a lo que se trata a Novoa, pelea limpio, hijo de perra. No por la madre, sino por sus acciones y por no decir otras cuestiones, porque creo que no es el momento, ¿no? Pero hay que decirle ya, o sea, ¿cómo puede venir a decirnos si ha ganado los derechos, se ha conquistado varios derechos y este sujeto quiere venir es a coger y quitar de un plumazo como con eso va a solucionar varias situaciones en el país, sino 15% del IVA, no ha solucionado el tema de seguridad. Le damos el gusto de que el capricho de que gane el sí y que vayamos a una constituyente. ¿Qué tipo de gente va a estar en esa constituyente cuando los tres que nos presenta son impresentables?
cuando la gente que está saliendo lo que es a defender el sí, son gente impresentable, como ese señor Castillo mismo que decían, ¿no? O sea, sale a hacer desde el ridículo. Creo que piensa ser candidato de Quito, no, Dios nos libre del tema de Quito, de estos gente impresentable. Ya los vamos conociendo y 4 veces no, hay que decirle al gobierno mentiroso que siga nomás exportando su banano y haciendo sus cosas que nos enteramos que pasan por las Europas. Creo que en eso le va a ir bien, pero al país no le va bien. Al país nos está dejando jodidos día tras día. Así es, mi estimado Carlos, ya estamos con el tiempo. Creo que ha sido muy interesante escucharte y hacer un breve resumen o análisis respecto a las 4 preguntas elaboradas para este próximo 16 de noviembre. Realmente, como digo, aquí se está votando por odio. Es muy penoso, como dije anteriormente, aquí está prevaleciendo más la estupidez, prevalece el odio, cuando no debería ser realmente así, pues, no debería ser. Y como digo, vean, yo en lo personal, como vengo diciendo, yo me opongo totalmente, por eso todo es no, no, claro que meditan unas sí, otras no, pero el no creo que es realmente un rechazo a un gobierno totalmente inepto, inepto, inepto. No creo que haya otro. Miren, este sale más inepto que el 4x4. Pues. Este sí es tan cínico, conchudo, como él mismo dijo. Miente por cada diente. Y lo peor que cuando se le escucha hablar, habla bastantes estupidezes. Miren el caso del, voy a topar el caso de la nueva cárcel sí, sí, sí. Entonces, como digo, vean, eso del reencuentro de la cárcel, miren cómo queda totalmente pésimo. Llevan 2 años construyendo y al parecer lleva el 35% la obra realizada, que en 15 días va a subir al 45 perdón, al 80, 85 lo que dijo, y en un mes se completa el 100%. En un mes, donde en 2 años recién ha avanzado el 35%. Es la pena realmente, como digo, es el hazme reír. El papito fue el hazme reír de los ecuatorianos, pero bueno, fue aquí en Ecuador. Ahora él es el ridículo, el hazme reír a nivel del mundo. Amigos, solamente Entonces, una ¿cómo cosa. que Si le sigue consultando hace datos, ya sabemos, no. Pierde 3-1, pierde el día domingo. Así es que a votar todo no. Claro, no, no. Está claro que es el 70% por lo bajo, el 70% no hable más. El 70% realmente está con el no. Realmente yo he visto en las calles el no, el no, el no, el no, porque mire que se va contra los mismos pensionistas. Ahora, y más que seguro, no va a ser solo ahorita, es que quiere privatizar el seguro social. Después va a ir contra las del Seguro Social del ISPOL, de la policía, del ISPA, de las Fuerzas Armadas, porque esa es la intención, quieren privatizar todo. Son tan cínicos que te endulzan dándote un bono por acá. Eso creo que es ilegal, según la Constitución. No pueden destinar dinero del Estado que nos Dinero pertenece a todos público. a un grupo privilegiado. O sea, a ellos sí, para que me defiendan, y a los otros que no importa que se mueran. Así vimos y la respuesta fue tan notoria en estas manifestaciones donde realmente se vio pues que le están compradas las fuerzas del orden con $506 de un bono. Es el presidente de los bonos. Bono por aquí, bono por allá, coge y vote así, por aquí, por acá. Entonces, ¿cómo va a ser que para beneficiar a unos para perjudicar a los otros? Cuando no debe ser así, debían prohibir, creo que en la ley mismo prohíbe que estés regalando dinero para acá, comprando conciencia. Eso es soborno realmente, pues. Eso es soborno. Para mi punto de vista, eso es un delito. Bueno, entonces ya para ir concluyendo, mi estimado, tu último mensaje a la ciudadanía. Saludos a mis amigas y amigos, trabajadores autónomos y comerciantes minoristas del país. Decirles que este domingo vayamos a las urnas para decirle no al mentiroso. Decirle no a un gobierno que no ha tenido la capacidad para poder gobernar, para poder llevarnos a una situación mejor a nuestras familias. Así es que 4 veces no al mentiroso de Carotel. Así es, mi estimado Carlos Caiza, 4 veces, ¿no? Yo creo que sí, eso es lo mejor que deberíamos hacer realmente, porque no podemos darle capricho, rienda suelta, como tú dices, un cheque en blanco a alguien que no nos dice la verdad, que primero
que primero ganemos y después le decimos que ganamos, ¿no? Es algo absurdo, es algo tonto, o sea, no, algo que quieren cambiar la Constitución sin saber por qué. ¿Por qué quieren cambiar? ¿Qué está mal? O sea, nadie dice en qué artículo realmente favorece a los delincuentes. O sea, hasta uno mismo, para salir de la ignorancia, no manifiestan, no explican. Bueno, ya para ir terminando, mi estimado, bueno, ha sido un gusto, un placer, la primera vez que te conozco y invito aquí la oportunidad, aquí gente de diferente La ideología. próxima vez yo les voy a invitar a TAE TV, al primer canal del comercio autónomo del Ecuador, así es que muy pronto regresamos. Chévere, 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 mi estimado, mi estimado. Bueno, tenemos el gusto, hemos tenido Gracias. compartido el gusto de Carlos Caiza. Él es presidente de la Unión de Comerciantes, Minoristas y Trabajadores Autónomos de Ecuador, presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos de Pichincha.